En romano latín significa piedra. Y en eso se convirtió en una piedra en el zapato para muchos directores de los años 60 y 70 por sus convicciones. En una época donde muchos callaban por conveniencia o por miedo, Pernell Robert alzaba la voz con fuerza contra la segregación. Era un tipo de mirada firme y voz profunda. No solamente era actor, era una declaración viviente de resistencia, y eso le provocó ser una piedra en el zapato para directores, productores y cadenas de televisión. Pero era tan necesario porque su actuación en Bonanza lo haría imprescindible en el programa y para los fanáticos. Era Adam, el mayor de los Cartwright, siempre de mirada altiva, de ceño fruncido y de palabras sabias. Lo llamaban difícil, le decían que era una amenaza, una grieta a los cimientos de una industria. Sin embargo, su lucha más devastadora no fue en un set, ni en una marcha, ni contra directores o productores. Fue en una carretera, cuando su único hijo, Jonathan Christopher Robert, pereció en un accidente de motocicleta. Tenía 39 años y Pernell jamás volvió a ser el mismo. Pudo enfrentar sistemas, pudo enfrentar estudios, pudo enfrentar los insultos, pero no pudo enfrentar el vacío que dejó un hijo que partió. Jonathan era su orgullo, su amigo, su reflejo. Aunque no siguió la carrera artística, compartía con su padre el espíritu libre, la sensibilidad y la convicción de que el mundo debía ser más justo. La pérdida lo dejó en ruinas por un tiempo. Pernell se alejó de la actuación, se encerró y muchos pensaron que se había rendido. Le perdió el gusto a la actuación, tanto que solo apareció en un capítulo en la serie Jóvenes Jinetes de 1990 y en otro capítulo de Donantes, una película. Y su última aparición sería en Diagnóstico, donde hizo 2 episodios solamente en el 94. No trabajaba con rabia, sino con profundidad. Por eso, aquellos papeles habían sido distintos, mucho más silenciosos y más densos. Y en cuanto a su vida sentimental, llegó a casarse en 4 ocasiones. 3 de ellas terminaron siendo un fracaso. Su primera esposa, Vera Mowry, una profesora de la Universidad Estatal de Washington. Se casaron en 1951 y tuvieron a un hijo, a Jonathan. Ese sería su único hijo de los 4 matrimonios, porque antes de separarse en 1959 de la maestra de Vera Mowry, durarían 8 años como tal antes del divorcio. En 1962, en pleno auge de la serie Bonanza, Robert se casó con Judith Ann Lebrecki, pero la pareja se divorció 9 años después. No tuvieron hijos y se casó por tercera vez con Cara Knack en 1972 y se divorció de ella 24 años después, en 1996. Y por 4ª vez se enamoraba con Eleanor Criswell. Eleanor Criswell sería su última mujer entonces. Convivía con él a finales de los años 90. Aunque la información de cómo se conocieron es algo vaga, algunos informes indican que se conocieron cuando el esposo de Eleanor, Thomas Hanna, visitaba la casa de Pernell Robert para unas conversaciones intelectuales. Tras el encuentro, Thomas, Eleanor y el actor mantuvieron el contacto. Tras el perecimiento de Thomas en un trágico incidente de tráfico, Eleanor mantuvo una estrecha relación con el actor y solía ser la anfitriona de las reuniones en casa de Pernell Robert. En algún momento se enamoraron y decidieron casarse en 1999. Así que ella sería la que lo acompañó hasta sus últimos días. Por aquellos años, el actor había subido drásticamente de peso. Era totalmente distinto a aquel Adam que conocimos en la serie.
Era el último que quedaba de la serie Bonanza de los Cartwright, ya que había perecido Dan Blocker, Hush, en el año 1972. Lorne Greene, el viejo Ben, se había ido de este mundo en 1987. Y Michael Landon, el joven Joe, o el pequeño Joe, había perecido en 1991. Este último había perecido de cáncer. Y como paradoja del destino, Lorne Greene, el viejo Ben, pereció también de cáncer. Michael Landon de cáncer. Y Pernell Robert le habían diagnosticado cáncer de páncreas en 2007. Perecería en 2010 a los 81 años. Dicen que un obituario en un periódico de Nueva York dijo que la causa de la partida de Pernell había sido un cáncer de próstata. Pero su abogado y amigo de toda la vida, Richard Stone, confirmó posteriormente que el actor pereció de cáncer de páncreas y no de próstata, como se informó. Dicen que hasta en sus últimas horas, el robusto actor, quien afirmó no arrepentirse jamás de haber dejado Bonanza y que sobrevivió, vivió más que todo el elenco, afirmaba que había dejado aquel programa por su propio bien, justo en el momento de más popularidad de la serie. Y es que se sintió mejor haciendo el papel del tramposo John M.D. como el Dr. Trapper Jones. Sería un éxito aquella serie. A partir del año 79, lo reubicó de nuevo como jefe de cirugía en un hospital de San Francisco, en el San Francisco Memorial, donde aquel médico, el Dr. John, cansado de pelearse con el sistema, ahora era jefe de cirugía de aquel hospital. Y a pesar de su edad, aún quedaba algo del viejo Trapper, pues mostraba compasión con muchos pacientes, llegando incluso a romper las reglas en procedimientos internos. Así que Pernell Robert se erigió como uno de los actores más exitosos de Hollywood, con más de 60 apariciones en cine y televisión. Ese rebelde georgiano de nacimiento era un hombre que de principios tenía y dedicó gran parte de su tiempo a luchar contra la segregación. Porque Pernell Robert dejó Bonanza, no se sabe. Total, su constante conflicto con los guionistas se debía a su preocupación por la igualdad. El actor se mantenía alejado del ojo público casi siempre o durante toda su vida. Así que ahora que han pasado más de 14 años desde que pereció, aún muchos actores actuales le agradecen. Le dan las gracias a Pernell, no por sus papeles, sino por no callarse nunca. Ni siquiera cuando el mundo quiso que lo hiciera. Ni siquiera cuando la vida le rompió el corazón cuando perdía a su único hijo, Jonathan. Él simplemente asintió. No necesitó decir nada más. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. El reflexivo Pernell Robert nacería en Whitecross, Georgia, en 1928, siendo el único hijo del viejo Pernell Elben Robert y de Myrtle Roberts. Su padre, un viejo vendedor de Dr. Pepper. De cabello oscuro, de complexión atlética. Eso le bastó para unirse y ser aceptado en la Marina en 1948 a los 20 años de edad. Allá aprendió a tocar la trompeta, el barítono, el sousáfono, la tuba y la percusión. Fue asignado a la banda del Cuerpo de Marines y gracias a ello se ganó una beca para asistir a la Universidad de Maryland, donde sintió atraído por la actuación inmediatamente.
Y finalmente dejaría sus estudios para trabajar en el recién fundado Arena Stage en Washington. Se mudó a la ciudad de Nueva York en el 52 hasta que le llegó la fama en la serie de televisión hoy en día un clásico, Bonanza. Se convirtió en Adam, el primogénito de los hijos de Ben Cartwright. Viudo 3 veces y con cada una de las esposas había tenido un hijo. Adam era el más inteligente. Hoss, Dan Blocker, era el más fuerte y grande y a la vez cómico. Mientras el pequeño Joe, Michael Landon, era el joven adorable, pero impetuoso con mucho que aprender. Cuando Michael Landon perecía de un cáncer en 1991, Pernell Robert era el único de los Cartwright que quedaba entonces. Según una declaración, se refería a sí mismo en broma a sus amigos como Pernell, el último Roberts, y no el último de los Cartwright. Aunque Bonanza se mantuvo hasta 1973, Pernell se retiró después de la temporada del 64 al 65. Había discutido con los productores por la escasez de actores y equipo de color en el programa y se quejaba de que los guiones no eran atractivos ni para los actores ni para el público. De hecho, sus palabras fueron aún más duras. Llegó a calificar el programa como una perpetualidad de la vanidad y contribuir al deshumanismo. Se salió y según él lo hizo por su bien. Total, en los años siguientes apareció en numerosas películas, pero muy menguadas. Y también en producciones sobre todo de teatro. E hizo apariciones especiales en muchas series de televisión incluidas The Rocker Fields o The Paper Chase o incluso Las Vegas, sí, la película donde la S tenía un signo de peso al final. Antes de conseguir el papel principal en Trapper John M.D., un drama médico de 1 hora de duración que fue una especie de spin-off de la película MASH del 70, que ambientaba detrás de las líneas de batalla. Ahí hizo el papel de el cirujano principal y director del San Francisco Memorial, un médico desenfadado con una sana falta de respeto por la autoridad y las convenciones médicas, donde ponía primero al paciente antes que lo demás. Le iría muy bien en aquella serie, algo justo, y muchos dijeron se hizo justicia con Pernell. Duraría 7 temporadas al aire a partir del año 79. Tuvo 4 matrimonios, 3 terminaron en fracaso. De esos 4, con el primer matrimonio que tuvo con la maestra, nacería su hijo Jonathan. Y pese a su imagen dura, el golpe que verdaderamente lo derrumbó fue ese. Y no vino nunca de un guión ni de una censura, sino de la vida misma. En el 89, su único hijo Jonathan pereció en un incidente de motocicleta. Tenía 39 años. Ese día Pernell se quebró por dentro. Y aunque siguió caminando, ya no era el mismo hombre. Perdió al único ser que lo llamaba papá. Desde entonces, el mundo le sonaba hueco. Durante años, se alejó del cine, el teatro y la televisión. Se refugió en la música, en la lectura y una que otra vez en las charlas dentro de su casa. Ya no discutía tanto con los estudios, no porque hubiera hecho las paces, sino porque nada, ni siquiera la industria que combatió, le dolía tanto como esa ausencia, la de Jonathan. Pernell se casaría 4 veces, pero su última esposa, discreta, amorosa y silenciosa, era su cómplice en los silencios. Fue la que lo acompañó en la etapa más difícil de su vida, el cáncer de páncreas que se lo llevó en su etapa final. Pereció a su lado, rodeado de pocos, pero sinceros, sin cámaras, sin homenajes fingidos, así como a él le gustaba. Porque la industria que una vez le temió, irónicamente hoy lo recuerda con respeto. No por los premios que nunca ganó, sino por la coherencia que nunca vendió. Porque a veces vender la conciencia es difícil.
Pero llegar lejos y ser amado por un público es lo mejor que le pudo pasar. Y así se fue Pernell, o Piedra en latín, sin pedir permiso y quizá sin pedir perdón a la industria. Un rebelde total, un padre, un hombre herido, pero siempre hasta el final auténtico. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Y chao.